Imagina despertar en una habitación desconocida. Las paredes parecen respirar. Los colores se intensifican hasta doler. Tu mente se fragmenta en 1000 pedazos, mientras una voz incorpórea repite las mismas frases una y otra vez. No recuerdas cómo llegaste aquí. No recuerdas quién eras antes de este momento. No estás sufriendo un episodio psicótico. No estás viviendo una pesadilla. Estás experimentando los efectos de algo que te han administrado sin tu consentimiento. Eres uno de los miles de sujetos no voluntarios de uno de los experimentos más siniestros jamás conducidos por el gobierno de los Estados Unidos. Acompáñenos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Soy Marlon. Esta noche me acompaña Pedro. Pedro, ¿cómo te encuentras? Hola Marlon, me encuentro muy bien, ya ansioso con este nuevo tema que vamos a discutir el día de hoy. Así es un tema muy interesante porque insólitos. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de una de las operaciones más secretas y moralmente cuestionables de la historia moderna. Un programa cuya existencia fue negada durante décadas y que cuando finalmente salió a la luz, reveló un abismo de experimentación humana no consentida en nombre de la seguridad nacional. Durante este episodio descubriremos juntos cómo una democracia justificó lo injustificable, cómo científicos brillantes abandonaron prácticamente el juramento hipocrático por el velo del secretismo, cómo ciudadanos comunes se convirtieron en conejillos de indias involuntarios en una guerra silenciosa por el dominio de la mente humana. Esta es la historia del proyecto MKUltra. No es ficción, no es conspiración, es una historia documentada, aunque incompleta. Y como descubrirás, algunas de sus consecuencias siguen reverberando en nuestro mundo actual. Así que comencemos. Para entender cómo una democracia pudo justificar experimentos dignos de los más crueles regímenes, debemos sumergirnos en el clima de paranoia de los primeros años de la década de 1950. ¿Qué recuerdas tú de esos años? Digo, sé que no los viviste, pero has leído de ellos. Sí, globalmente estamos hablando de que finalizó la Segunda Guerra Mundial y que había una lucha por saber quién iba a ser la próxima potencia del mundo. Había una lucha entre países todavía de efectivamente querer recuperar las investigaciones que en su momento hicieron los nazis. Estamos hablando que todavía estaba también la URSS, Estados Unidos y algunos países por ejemplo de Europa, Inglaterra, también ahí pugnando. Y básicamente es esa transición después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Así es, efectivamente, como lo mencionas, eran tiempos muy convulsos y esa operación de la que hablaba se llamó Operación Paperclip, que tuvo como finalidad traer a las mentes más brillantes del régimen nazi, en este caso científicos de diversas ramas. Por ejemplo, había muchos físicos, había químicos, había matemáticos. Y es lo que más adelante vamos a hablar también, que se relaciona propiamente con MKUltra, ¿no? Con este proyecto estadounidense de control mental, ¿no? Así es. Como te comentaba, el mundo en ese tiempo tan convulso prácticamente se había dividido en dos tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Al este, la Unión Soviética expandía su influencia como una mancha de tinta, pues de color rojo, sobre el mapa mundial. No sé si has visto imágenes de mapas de la época. De mapamundis de esa época, pues sí, el vasto territorio de la Unión Soviética y la banderita, ¿no? Soviética de esta hoz y creo un martillo, no sé qué es la otra cosa. Efectivamente, eso. Al oeste, Estados Unidos se veía a sí mismo como un bastión contra la amenaza comunista. La sombra de la bomba atómica se cernía sobre la humanidad. Pero no era solo una guerra de armas y territorios, era una batalla por las mentes y las almas. ¿A qué vamos? Los
pues socialistas tenían una ideología que era contrastante con la de los capitalistas. Sí, de un lado el comunismo. Exacto. Y del otro lado el capitalismo, ¿no? Sí. Representado por Estados Unidos. Ajá. Y el comunismo por Rusia, China. Efectivamente, y era realmente una batalla de ideologías. Estas dos corrientes políticas son antagónicas y como tales no podían coexistir de manera armónica. Sí, las ideas dentro de esas corrientes de pensamiento son totalmente distintas. Sí. No hay punto de comparación o donde más o menos tengan relación. O que armonicen en algo. Sí. La verdad es que realmente para que puedan existir tienen que destruir a la otra. Sí. Técnicamente. Son antagónicas. Efectivamente, tal cual. Entonces, en los hogares americanos, el miedo se infiltraba a través de las ondas de radio y los titulares de los periódicos. Las familias construían refugios antiaéreos en sus jardines. Los niños practicaban simulacros de ataque nuclear en las escuelas, agachándose bajo los pupitres como si eso pudiera protegerlos de la aniquilación atómica. El miedo a la bomba atómica. Esa nueva forma de temer a algo que no existía hasta hace unos años y que de pronto es tu nueva realidad. De pronto es una amenaza palpable, latente, que está ahí y que en cualquier momento puede llegar y puede caer en tu ciudad y puede hacer un estrago como el que ocasionó en Japón. Sí. Imagínate qué sentían los jóvenes, los niños y también los adultos de saber que había una arma tan poderosa que podían fabricar ya no solo los Estados Unidos, sino sus enemigos. Sí, había un miedo generalizado en la población americana. Como dices, lo de Hiroshima y Nagasaki, la bomba. Sí. Pues estamos hablando de una bomba que fueron más de 200,000 muertos. Y que Estados Unidos orquestó ese ataque. Así es. Y había el miedo latente de que hubiera alguna represalia, ¿no?, en contra de ese ataque. Entonces, evidentemente, para un niño, un joven, un adulto de esa época, pues era un miedo latente, o sea, de ver de repente ahí estás en tu trabajo y cae una bomba, pues, ¿a dónde hacerte, no? O sea, era normal que la gente en los trabajos, en las escuelas, llevaran a cabo estos simulacros o tuvieran búnkers para protegerse, ¿no?, en caso de esto. Efectivamente, y además, fíjate, culturalmente, el tema de la bomba y del átomo inspiró muchas cosas. Sí. Fueron años en los que se crearon muchos personajes de cómic inspirados en la energía nuclear, en los rayos gamma. El hombre radiactivo de los Simpsons. O por ejemplo, Hulk. ¿Qué? Hulk era un científico que recibe una radiación gamma y se convierte en Hulk. Sí. O el tema, por ejemplo, de en Marvel y así, o algunos mutantes que obtenían su poder. Sí, por los rayos gamma. De los rayos gamma, como los Cuatro Fantásticos, o prácticamente de la energía nuclear, o de una explosión nuclear. O sea, era época propicia para imaginar. Donde la idea del colectivo estaba muy en la mente del colectivo, el tema de la energía nuclear y las bombas. Entonces, pues obviamente a gente que se dedicaba, por ejemplo, Stan Lee, a dibujar y a hacer estos cómics, pues vivieron esa época y estaban muy inspirados por esa época. En el tema de la bomba nuclear, de la energía nuclear, de la radioactividad. Y eso en sus mentes hizo que el imaginario y la creatividad de ellos los llevara a conformar estas historias que ahora atrapan a muchos. Héroes que tienen poderes derivados de la energía nuclear o de los rayos gamma. O digo, en su caso, el propio Capitán América, ¿no? No directamente, pero sí nace en esta época de guerra. Pues, sí, inspirado justamente después de la Segunda Guerra Mundial como un héroe, como el soldado americano perfecto. Sí. Y esa es la gran influencia que ha tenido todo esto. Pero bueno, volviendo a la temática que estábamos narrando sobre el proyecto MK Ultra, en este caso los antecedentes, en 1950 estalla la Guerra de Corea y con ella comenzaron a surgir informes perturbadores que añadirían una nueva dimensión al terror anticomunista. Soldados americanos capturados regresaban diferentes a sus casas, transformados. Algunos denunciaban a su propio país en transmisiones de radio. Otros parecían programados para recitar propaganda comunista con la precisión mecánica de un disco rayado. Un soldado que fue repatriado llegó a decir: los Estados Unidos son culpables de crímenes de guerra. He visto con mis propios ojos la verdad del imperialismo. El pueblo coreano lucha por su justa liberación. Cierro la cita. La prensa los llamó robots humanos.
Los militares lo denominaron lavado de cerebro, un término acuñado a partir de Xinao, que es una técnica china que literalmente significa limpiar el cerebro. Para Allen Dulles, entonces subdirector de la CIA y pronto su director, estos informes fueron una llamada de alerta existencial. Si los soviéticos o los chinos habían descubierto métodos efectivos para reprogramar la mente humana, Estados Unidos no podía quedarse atrás. O sea, ya tenían noticias de que los países enemigos en esa época, y pues creo que al día de hoy lo siguen siendo. Sí, asiáticos, ¿no? China y pues lo que era la Unión Soviética, ahora su heredero, que es Rusia, ya estaban experimentando con técnicas de control mental, y eso al gobierno del momento, al gobierno americano, no le parecía adecuado que sus científicos, que su sistema de investigación no emprendiera también una investigación propia de estas temáticas de control mental. Sí, el miedo de los Estados Unidos era justo porque ver a sus soldados que capturados, pues agarraran y empezaran a hablar tal vez secretos de estados o cosas que por su propia misión conocían. Sí. De manera tan fácil, pues obviamente que a ellos los alarmó, ¿no? Porque se supone que hay una lealtad y pues están entrenados para recibir tortura incluso y pues no decir nada, ¿no? Quedarse callados. Entonces yo creo que como gobierno te impacta que un soldado o un general capturado cambie totalmente su forma de pensar. Discurso. Sí. Y es justo esto, o sea, justo ellos querían como investigar qué motivaba o qué hacían estos gobiernos coreanos o chinos, soviéticos, para hacer que los soldados pues cambiaran su ideología, su pensamiento y hablaran mal, propaganda en contra antiamericana, sí. Efectivamente. El 13 de abril de 1953, apenas 2 meses después de convertirse en director de la CIA, Dulles autorizó oficialmente el programa ultrasecreto para investigar y desarrollar técnicas de control mental. El nombre clave, Proyecto MK Ultra. Para dirigirlo, Dulles designó a un hombre cuyo nombre permanecería en las sombras durante décadas: Sidney Gottlieb. Un químico brillante, con doctorado en la Universidad de California. Un hombre descrito por sus colegas como gentil, incluso idealista con su vida privada. Un hombre que practicaba el misticismo judío y vivía en una cabaña sin electricidad. Suena como un perfil raro, ¿no? Sí, un tipo pues medio ermitaño, ¿no? Medio ermitaño, o sea, imagínate vivir sin electricidad en aquellos años donde ya era lo más común del mundo. Sí. Oye, raro. Y referente a eso, digo, como tema de tal vez para que la sociedad de lo insólito cheque esta película. Hay una película que habla de esto, de Candidate Manchurian. Ok. Es una película que habla de un soldado estadounidense que es capturado en la guerra de Corea. Ok. Cuando regresa a Estados Unidos después de la guerra de Corea, el tipo ya regresa con este lavado de cerebro y con una ideología comunista. Ok. Entonces, posteriormente, la película dice que este soldado intenta matar al presidente, al candidato a presidente en ese momento. De Estados Unidos. Porque da de cuenta que le encriptaron en su cabeza esa idea. La programación de hacerlo. Habla como de los agentes durmientes o esta gente con una palabra clave. Que los activan, sí. Es activado. Y entonces, que es un peligro porque al querer asesinar al presidente, supuestamente esto va a destruir a Estados Unidos como potencia, porque ese presidente iba a traer un cambio significativo. Entonces se relaciona un poco y de hecho como antecedente MK Ultra esta idea de el lavado de cerebros o el control mental justo con esa finalidad pues de derrocar gobiernos externos. Sí, claro. Y la película pues parece ser que se lleva mucha influencia. Sí, y bebe mucho de eso y es protagonizada por, aparece ahí Frank Sinatra. Frank Sinatra, mira, el famoso músico y cantante. Y actor también. Y actor. Es una película por lo visto que se inspira bastante en los acontecimientos. Sí, de hecho es considerada, no recuerdo cómo es el premio en Estados Unidos o condecoración que le dan, pero como que patrimonio del cine de Estados Unidos y está resguardada así como algo muy significativo. Muy bien. Pues habrá que verla para ya un contexto también. Seguramente ya es de esos de blanco y negro. Es en blanco y negro, ya no es una super película. A la gente a veces ya no le llama porque
no lo ven a color, pero siempre hay que darle oportunidad a ese cine antiguo porque hay joyas ahí ocultas y hay que saber aprovecharlas. Sí. Volviendo al tema del proyecto MK Ultra. Esta persona de la que estábamos hablando, Sidney Gottlieb, era un hombre que pronto se ganaría un apodo mucho más siniestro dentro de los pasillos secretos de la CIA. El envenenador jefe. Suena como un enemigo, ¿no? De final de videojuego. Sí, así el típico güey que usa pociones en un juego de espadas y está hasta el final y te envenena, ¿no? Supongo que hacía uso de cosas químicas para ganarse el apodo. Al final era químico y se envenenador. especializaba en desarrollar venenos, sustancias químicas, entonces le quedó perfecto. Y en ese sentido, la historia de MK Ultra es en parte la historia de cómo Gottlieb, hijo de judíos ortodoxos húngaros que habían huido de la persecución en Europa, llegó a supervisar experimentos que muchos compararon incluso con los que hicieron los médicos nazis en los campos de concentración. Sí. Es la historia de cómo el miedo puede transformar los valores de una nación, de cómo la lucha contra un mal percibido puede llevarnos a convertirnos en aquello a lo que le tememos, o como dice el dicho, convertirte en lo que juraste destruir. Correcto. ¿No? Sí, y se ve mucho reflejado con lo que hablábamos al inicio de la operación Paperclip. Esta operación, pues, como lo decías tú, atinadamente, pues su propósito fue traerse todas esas mentes del Tercer Reich. Y supuestamente las armas también que se inventaron en el Tercer Reich, lo cual también se relaciona con el anterior capítulo que habíamos hablado, ¿no? Aquí en la Sociedad de lo Insólito de Ahnenerbe, que era alguien, una organización nazi que se encargaba de esta búsqueda, ¿no? De estas armas. Objetos milagrosos. Ajá, milagrosos. Armas míticas. Pues. Entonces, sí tiene que ver bastante porque Estados Unidos hizo uso mucho de esta ideología y no... A pesar de que en bandera se ve como el país salvador que llega y hace lo justo, realmente lo que también hizo fue, ¿saben qué? Aquí mentes nazis, sus proyectos, sus investigaciones, todo lo que avanzaron, me lo traigo. No fue el único país que hizo eso, porque también se habla que Rusia hizo lo propio, Inglaterra también hizo lo propio y cada quien como hay cuenta que desbarataron a Alemania sus mentes más brillantes y se llevaron un poco, ¿no? Cada quien, como botín, por decirlo así, el botín de la guerra. Mientras la mayoría de los estadounidenses vivían el sueño americano de los años 50, esto es, casas en buenos suburbios, coches relucientes, televisiones nuevas, que todo eso derivaba de la época tan productiva que hubo, pujante de la industria automotriz en Detroit, de los años 50, con esas marcas Ford, Chevrolet. Y siempre... En apogeo. Sí, y relacionado siempre que se dice, desde la escuela nos enseñan eso, cuando vemos historia, la revolución industrial, ¿no? Que siempre toda una guerra conlleva una revolución en este sentido, de la industria. Claro. Entonces, pues, obviamente que se dio un avance significativo en tema de vehículos y todo esto, ¿no? Exacto, efectivamente, y aparte porque los estadounidenses estaban recibiendo bastantes beneficios de la guerra. Sí. Habían prestado dinero, habían invertido en muchas empresas en Europa, de tal forma que el gobierno tenía de dónde agarrar y de dónde invertir. Era una época próspera. Próspera para esa gente. Fue la época de los baby boomers. Todos esos niños que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, justamente en estos años 50, 60, y que se les llamó baby boomers, que viene de explosión de bebés. Porque las familias estaban tan bien económicamente que era propicio tener muchos hijos. De hecho, el gobierno hasta lo incentivaba. Tengan muchos hijos. Porque pues también habían muerto bastantes personas en la Segunda Guerra. Sí, era la propaganda, ¿no? Era la propaganda. Entonces, esa era la época de la bonanza, ¿no? De una economía tan radiante. Sí, y como hablábamos, ¿no? También el crecimiento automovilístico. Hablábamos de estados como Detroit, que estaban muy bien. Muy bien. Por tema de las armadoras, los coches y todo esto. Ford, que estaban creciendo mucho. Nada que ver con la actualidad. No, nada que ver. Pero una realidad paralela y oculta se desarrollaba en laboratorios secretos. La búsqueda casi alquímica de una sustancia capaz de abrir las puertas de la mente humana. Suena hasta mágico. Sí. Suena como libro así de... Sí, místico. Como motivacional, de no sé. Sí, efectivamente. Era el santo grial del proyecto MK Ultra. Encontrar un suero de la verdad. Que fuera perfecto. Algo que hiciera
que un espía capturado o un agente doble revelara todos sus secretos, algo que permitiera a los interrogadores extraer información sin dejar rastro. La fantasía de una poción que disolviera la voluntad humana era tan antigua como la propia especie. Pero ahora tenía el respaldo del gobierno más poderoso del mundo. Querían entonces crear este suero, por el poder que implicaba tenerlo. Sí, o sea, era, pues imagínate, capturar a alguien y sacarle, o a un líder político o alguien así, sacarle toda la información sin dejar rastro alguno de tortura o de algo. Sí. Y hacerlo hablar, o sea, cantar, como dicen, ¿no? Sí, Sacar claro. toda la sopa. Sí, que por su propia voluntad te contara todos sus secretos. Según documentos filtrados, un memo interno de la CIA de 1951 decía: si fuera posible encontrar las respuestas de un individuo a un nivel donde proporcionar información veraz y completa, independientemente de su voluntad, habríamos ganado el avance significativo en la guerra de inteligencia. Así se decía en este memo. Antes de MKUltra, durante la Segunda Guerra Mundial, la OSS, predecesora de la CIA, ya había experimentado con diversos compuestos. Un proyecto llamado Operación Paperclip, que es el que venimos ya hablando, había traído a Estados Unidos, también ya lo narramos, a científicos alemanes que habían trabajado en un programa con similares fines, pero en su país. Entonces ya tenían experiencia en estos campos de la química, de la investigación de la mente. La CIA ya había experimentado con marihuana, cafeína, en dosis masivas, morfina, barbitúricos, alcohol y mescalina. Algunos parecían prometedores, pero ninguno ofrecía el control preciso y predecible que buscaban. Las reaccionaban de formas demasiado diferentes. Algunos hablaban demasiado, otros enmudecían, algunos decían la verdad y otros fantaseaban incoherencias. O sea, no eran objetivas. Sí, efectivamente, no eran sustancias confiables, eran inestables. Tanto una sustancia suministrada a una persona podía hacer que sí dijera la verdad, como la misma sustancia suministrada a otra hacía que dijera incoherencias o imaginara cosas. Generaba reacciones diversas. ¿Sí? No era... Exacto, entonces era una sustancia que generaba incertidumbre y no era óptima para tenerla como un suero, la verdad, un suero que se lo das y 100% garantizado va a hablar y va a decirte lo que realmente es. No había todavía, esa era la búsqueda. Encontrar algo que sí pudiera tener esa finalidad de manera 100% fiable. Entonces, en 1943, un químico suizo llamado Albert Hofmann hizo un descubrimiento accidental que cambiaría el curso del MKUltra y de la contracultura, y posiblemente de la historia moderna. En sus notas, Albert Hofmann señaló: tuve que interrumpir mi trabajo y regresar a mi casa. Me sentí mareado, inquieto. Caí en un estado similar al de un sueño caracterizado por una imaginación extremadamente estimulada. En un estado de seminarcosis, con los ojos cerrados, percibí un flujo interrumpido de imágenes fantásticas, formas extraordinarias, con un juego de colores intenso y caleidoscópico. Eso dijo. Hofmann había sintetizado y probado accidentalmente el LSD-25, la dietilamida de ácido lisérgico, una sustancia miles de veces más potente que la mescalina y que por tanto era un químico novedoso y con mucho futuro en la industria química y bueno, en otros campos donde ya sabemos para qué más lo usan, ¿no? Sí. Para Gottlieb y la CIA, el LSD parecía tener todas las cualidades perfectas. Era inodoro, o sea, no tenía ningún aroma. Insípido, no te dabas cuenta si lo tomabas. Increíblemente potente en dosis microscópicas y creaba estados mentales radicalmente alterados. Para ellos era la panacea. La CIA adquirió rápidamente toda la producción mundial del LSD que pudo. Los primeros experimentos fueron internos, con voluntarios, agentes y científicos de la CIA que se dosificaron a sí mismos. Algunos describieron experiencias místicas, otros terror absoluto. Imagínate tú consumir esto y ver alucinaciones brutales que te hacen aterrar. Sí, de hecho el LSD se caracteriza por eso, por ser un alucinante muy potente. Sí. Y pues obviamente que cada persona resiente una alucinación diferente. Hay gente que, como se describe ahí,
vio cosas muy aterradoras. Ajá. Y seguramente otras personas pues vieron algo, supongo, padre, ¿no? Algo gratificante. Ajá. Pero pronto la experimentación tomó un giro más oscuro. Bajo el principio de que los resultados más auténticos vendrían de sujetos desprevenidos, comenzaron a administrar LSD a personas sin su consentimiento o sin su conocimiento. O sea, les metían ahí el químico mientras tomaban el café, mientras tomaban agua o mientras comían. Sí, y es de lo que se habla, de que eran a veces hasta vagabundos, prostitutas, gente de la calle común que le suministraban estos para ver la reacción que le generaba. Como referencia cultural, hay un capítulo de Los Simpson en el que la familia Simpson, Homero y sus hijos, su esposa, van a una isla donde le suministran drogas. Sí. Y a cada rato les están echando esas sustancias en su comida, en tal, y siempre están alucinando. Es una isla mística. Y pues al parecer el que dirigía la isla era como un químico, como muy inspirado en el tema del MK Ultra, porque estaban experimentando con ellos. También se parece mucho ese capítulo a la película esta de... Sí, de la isla misteriosa. Dirigida por el director Martin Scorsese, ¿no? Y actuada por DiCaprio y por Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Y básicamente sí, habla de justamente ese tema. Al final te queda, después de que la película termina, te queda la pregunta si no era un lugar donde experimentaban con las mentes. Porque les estaban dando siempre sustancias a esas personas, sustancias que alteraban el estado de la mente. Entonces, ¿lo que vivió él fue real o fue una fantasía? Sí, es la pregunta que te queda al final de la película. Y bueno, era lo mismo que hacía MK Ultra. Sí, ahí se ve como la influencia, ¿no?, del proyecto MK Ultra en el cine, en estas grandes historias. Eso hacían, básicamente estaban suministrándole a las personas sustancias que alteraban la mente. Yo leí que supieran. No solo se limitaban a Estados Unidos, sino que también en Canadá. Tuvieron agencias en muchos lugares. Es que Canadá querían hacer pruebas en muchos campos y en muchas áreas, entonces no se podían limitar solamente a hacerlo en Estados Unidos. Aparte porque pues las condiciones legales de ciudadano norteamericano tienen cierta rigidez. Era más fácil hacer tal vez esto en un país con menos vigilancia gubernamental. No sé. Sí. Como en México, por ejemplo. Sí. Donde le dabas a alguien y pues, se intoxicaba y quedaba ahí en un coma, pues no pasaba nada, ¿no? Sí. Y creo que también es importante mencionar que no fue el único proyecto que llevó a cabo MK Ultra. Hubo varios proyectos. Sí, vamos a narrarlos más adelante, algunos otros que se fueron desarrollando con el nombre MK Ultra, pero el más importante era el del suero. Era el de suero de la verdad. El suero de la verdad y el tema de la mente. De la mente. Una víctima que se negó a mencionar su nombre por seguridad llegó a testificar lo siguiente: me dijeron que era un medicamento para mi ansiedad. Minutos después, el rostro del doctor empezó a derretirse frente a mis ojos. Las paredes respiraban. Intenté gritar, pero mi voz parecía venir de otra habitación, de otra persona. Esto duró horas o días, no lo sé. Cuando regresé a la normalidad, algo en mí se había roto para siempre. Duro, ¿no? Sí. Imagínate ir al doctor, al médico, para que te recete alguna medicina para el dolor o para tu tratamiento y te suministran LSD con otras cosas. Y era lo que yo estaba leyendo de esto de MK Ultra. Y dicen que este proyecto se apoyó mucho también con universidades. Sí. Que desconocían. O sea, como que el gobierno, un apoyo, ¿no? Del gobierno. Pero realmente desconocían el trasfondo de lo que iba a pasar con estos apoyos que daban. Entonces, pues sí, es muy plausible de que gente que sin saber nada, pues algo de la escuela, no sé, un proyecto o algo, y le suministraran estas dosis, ¿no? Imagínate lo que describes, el terror de esa persona que fue al doctor y de repente empieza a ver cosas, ¿no? Extrañas. Sí, imagínate, te dicen es para el dolor de cabeza, consumes el medicamento y empiezas a ver que la cara de tu doctor se derrite. No es nada padre. De terror, sí. De terror, completamente. Una práctica particularmente inquietante dentro de la CIA era la de las sorpresas ácidas. No se oye muy agradable, ¿no? No. Agentes dosificando a sus colegas sin advertencia previa. El caso más notorio fue el de Frank Olson, un científico del ejército que trabajaba con la CIA. En 1953, durante su retiro, Gottlieb personalmente puso LSD en la bebida de Olson sin informarle. Nos estaban conviviendo, echando una copa, unos tragos, y de repente Gottlieb va y le pone LSD al pobre científico y
pues las consecuencias de eso fueron muy malas para el científico. 9 días después, Olson se lanzó, o fue lanzado, según algunas teorías, desde la ventana de un hotel en Nueva York. Y volvemos a lo mismo, ¿eh? ¿Quién sabe si sí fue exitoso ese control mental y no le pusieron esa idea de, a ver, aviéntate, a modo de prueba, ¿no? Sí. A ver qué pasa, si realmente te podemos controlar, pues te doy esta orden, te ordeno que la ejecutes y el tipo se suicida, ¿no? Podría ser. Efectivamente, y fíjate que sobre la vida de ese señor, de Olson, hay una serie en Netflix que se llama Estrella de Ajenjo en español, y en inglés es Woodworm. Es una serie que está ahí y que básicamente habla de los días y de la vida, los últimos días de esta persona, cómo él, trabajando para la CIA, los otros investigadores le suministraban esas sustancias y cómo fue él cayendo en un estado de degradación mental hasta el día final, donde se lanza por la ventana, y te narran desde la perspectiva de la familia. Sí. Entrevistan a sus hijos, entrevistan a sus familiares. Es una típica serie en la que mezclan entrevistas con escenas actuadas. Uh-huh. Está muy buena si les interesa verlo y empaparse un poco más del MK Ultra y de la vida de este científico. Está ahí disponible en la gran... Dices que en Netflix, ¿verdad? En Netflix, Woodworm. Netflix, okay. A veces la ponen como Estrella de Ajenjo. Estrella de Ajenjo. Está muy padre. Bueno, la muerte de este hombre fue clasificada inicialmente como suicidio, pero las circunstancias extrañas revelaron y llevaron a la familia a cuestionar la versión oficial durante décadas. En 1975 la familia recibió una compensación y una disculpa personal por parte del presidente Gerald Ford. Sin embargo, aún persisten preguntas sobre lo que realmente sucedió esa noche. El LSD no resultó ser el suero de la verdad perfecto que ellos buscaban. En cambio, creaba estados de tal confusión, desorientación y sugestibilidad que los sujetos rara vez podían proporcionar información confiable. Pero esto no detuvo los experimentos, solo los dirigió hacia nuevos horizontes más oscuros. Un subproyecto particularmente notorio, conocido como Operación Midnight Climax, llevó a la CIA a establecer casas seguras en San Francisco y Nueva York, donde agentes observaban a través de espejos unidireccionales, mientras hombres que habían consumido LSD, sin saberlo, interactuaban con prostitutas contratadas por la agencia. Ese experimento sí me suena bastante descabellado. Hasta como pretexto, pero bueno. Pero pues era para, me imagino, ver la reacción, ¿no? Sí, pero es como... Ya se me hace como un experimento de vamos a ver qué pasa. O sea, ya ni siquiera me parece que tenga una base sólida de qué quieres probar o demostrar. Ya se me hace incluso como llegar a decir, pues vamos a ver qué pasa. O sea, y si ponemos a una prostituta y a un agente y les damos LSD, ¿qué pasaría? Y ya, bueno, pues hay que ver qué pasa. Y les suministran con ese fin. Un fin ya simplemente como de curiosidad. De curiosidad, ya no una base científica real. Es lo que a mí me viene a la mente. Pero volvemos a lo mismo, o sea, también por el poder que tenían la CIA y MK Ultra, sí, pues era muy fácil hacer este tipo de cosas para ellos, ¿no? Sí, claro, pues estas personas eran víctimas inconscientes. Generalmente, pues estamos hablando de vagabundos, prostitutas, gente que muy difícil, que no su familia iba a reclamar y también su familia a reclamar, ¿no? Si así es. En realidad, era una ventana a los abismos éticos que el programa estaba dispuesto a explorar. Estas casas de la seguridad o casas de seguridad operaron durante casi una década, sin que nadie hiciera nada y sin que tuviesen algún tipo de sanción después. George White, un agente narcocombatiente reconvertido que supervisaba esta operación, escribió años después una carta a su supervisor en la CIA. Me encantaba este trabajo. Me encantaba el teatro de todo aquello. Nunca había vivido tantas rarezas juntas. Donde más un buen patriota americano puede violar la ley, drogar a completos desconocidos, tener sexo con prostitutas y observar a través de espejos unidireccionales, todo con el beneplácito del tío Sam. Ahí se mostraba, ¿no? El tipo estaba en su salsa, o sea, feliz de la vida, experimentando con sustancias pues, que alteran la mente, con prostitutas, espiando, violando la ley como parte de su trabajo. Es irónico. Sí. Bastante irónico. Sí, y es justamente lo que se le tacha también a MK Ultra, ¿no? De ser un programa
que violaba la privacidad también de las personas, ¿no? La privacidad, la salud, porque quedaban muchas secuelas después de estos obvio, experimentos. Estar dando drogas por semanas a una persona, simplemente no va a pasar algo bueno. La búsqueda del control mental perfecto continuaría por muchos caminos, algunos incluso más perturbadores. Entre 1957 y 1964, si hubieras visitado el Allen Memorial Institute en Montreal, habrías encontrado a un respetado hospital psiquiátrico afiliado a la prestigiosa Universidad McGill. Habrías visto un edificio imponente, de arquitectura victoriana, rodeado de jardines bien cuidados. Habrías visto enfermeras con sus uniformes blancos, médicos con batas almidonadas y pacientes paseando tranquilamente por los terrenos. Lo que no habrías visto, lo que casi nadie veía, era lo que sucedía en el tercer piso, en la sección especial dirigida por un psiquiatra escocés llamado Ewen Cameron. Cameron era un hombre respetado, presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, un pionero, según sus colegas, un monstruo, según sus víctimas. Cameron había desarrollado una teoría radical. Para curar a sus pacientes con esquizofrenia o depresión, primero debía borrar sus mentes por completo y luego reconstruirlas desde cero, como quien formatea un disco duro para eliminar archivos corruptos. Lo llamaba conducción psíquica. Wow. ¿Y ¿A qué te suena? No, pues que le lavaba el cerebro, ¿no? Pero quién sabe con qué métodos. ¿Volvemos a lo mismo que era LSD o ya pasaba, no sé, a electrochoques o no sé? Sí, y fíjate, otro método. Ese hospital memorial me suena mucho al hospital de la película de La Isla Siniestra. Era un hospital donde todo se veía normal, donde todo se veía bien, pero había algo oculto, algo turbio dentro de ese ambiente. Y también me recuerda al hospital psiquiátrico de la serie de Outlast, dirigido por la compañía Murkoff, que parecía ser un hospital normal, pero donde realmente era experimentaban. un juego donde realmente a la gente que estaba ahí en ese asilo psiquiátrico, pues hacían experimentos con ellos. Así es. Entonces, por el bien de la ciencia o no sé, del país, pues nadie, eran exmilitares, gente con traumas o problemas psicológicos. Nadie iba a echarles de pues menos. Nadie les echaba de menos. Pero volvemos a lo que hablábamos, o sea, es cómo cobra esto relevancia de que MK Ultra se infiltraba a través de las... y también cotidiana. A través de las escuelas, los de las centros formales. Mentales y parecía que no tenía presencia, pero realmente era la mano que estaba detrás de todo esto, ¿no? Que movía los hilos. Verdaderamente era simplemente un escaparate o una tapadera para hacer experimentos al margen de la ley, utilizando instituciones reguladas e incluso respetadas y con reputación. Y pues la gente no desconfiaba, iban ahí porque sabían que iban a recibir ayuda y al final solamente eran conejillos de indias. Eso es lo brutal de todo esto. Sí, que la gente desconocía. O sea, no iban con, oye, te vamos a hacer esto. Sí, te vamos a dar el LSD y te vamos a lavar el cerebro. Proceso experimental y puedes tener estas consecuencias. No, ellos iban sin saber. Sí, iban por un dolor de cabeza y acababan con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? También esto se relata, una serie más actual, Stranger Things. Ah, claro. Toma mucho de esto. Pues, incluso Eleven es producto, pues, de esto de MK Ultra y toda la experimentación. Hasta se denomina igual. Es que MK Ultra, ¿qué te puedo decir? Es un referente cultural muy fuerte. Sí, de todo. Y estamos también hablando de una época donde está el espionaje, todo esto, las películas tal vez precisamente de, ¿cómo se llama? Espía típico inglés. James Bond, toda esa época, pues, algo un poquito toman claro. de esa época. Entonces, pues, todas estas series, pues, como por ejemplo Stranger Things, pues, beben un buen de MK Ultra, del control mental. Se ve muy reflejado ahí porque la mamá de, no sé si recuerdas, la mamá de Eleven, pues era una mujer que iba a dar a luz o como que hicieron que varias personas dieran a luz al mismo tiempo. Y, pues, era una serie de experimentos, pero al final en lo que sí se basa la serie en relación con MK Ultra es en el contexto. Porque ya los experimentos, bueno, ahí ya también le metieron ellos más cosas, ¿no? Eleven tiene poderes psíquicos y bueno, ya cosas que no tienen que ver mucho con el MK Ultra pero real. Parten de la idea esta de como poderse extraer de su mente
y poder como que sí, como viaje astral a otras naciones. Ajá. Sí, al final el contexto en general sí se ve ahí. Eso. En una de sus notas, el doctor Cameron señaló: la personalidad, con sus trastornos, es un sistema dinámico de funciones. Si podemos interrumpir los patrones establecidos, podemos crear un vacío en el que implantar nuevos patrones saludables. Volviendo a la cuestión de que él buscaba resetear las mentes y cambiar la personalidad. Reescribir la mente totalmente. Él podía y buscaba y quería lograr que alguien tuviera una personalidad diferente. O sea, que ya no fueras tú, ya sería otra persona. Formatearte. Sí. Y si te formateaban, ya no eras tú. No. Si tú agarras un disco duro y le formateas todo, le metes información nueva, ya no es el mismo, la misma computadora. Visualmente podría ser ser el mismo. Pero ya por dentro no, entonces aquí ya aplica igual. Estamos hablando de que una persona podría olvidar sus seres queridos. Sí, toda su vida. Y ya ser alguien nuevo que no reconocería ni a su madre, ni a sus hijos, ni a su padre. O hacerle creer que es un niño y comportarse como un niño. Exacto. O como un anciano. Como ellos quisieran. Lo que hacía a los experimentos de Cameron particularmente atroces no era solo su naturaleza, sino quiénes eran los sujetos. Personas que habían acudido al hospital por problemas tan comunes como ansiedad, depresión o incluso fatiga crónica, se convirtieron inadvertidamente en sujetos de experimentos de control mental financiados por la CIA. Como habíamos platicado, gente que iba por un dolor de cabeza y acababan siendo personas con secuelas de esquizofrenia o alucinaciones crónicas. Muy grave. Sí. La agencia canalizaba el dinero a través de una organización fachada con nombre inocuo: Society for the Investigation of Human Ecology. Ese era el nombre que usaban para poder suministrar era la tapadera nada los más. recursos. Cameron nunca reveló a sus pacientes la verdadera naturaleza de los tratamientos ni su fuente de financiamiento. En sus notas de grabadora, Cameron asentó: olvida tu pasado. Tu pasado está enterrado. Eres una persona nueva. Debes obedecer mis instrucciones. Debes obedecer mis instrucciones. Olvida tu pasado. Órale. Era un qué creepy. Loco. Oye, tomando esto, digo, en cultura popular, y otra vez volvemos al tema de los videojuegos. Sí, es que no sé si recuerdas el juego de BioShock. Sí. Y esta es un idea, ejemplo claro de la programación neurolingüística. De la programación neurolingüística y cómo te insertan una idea distinta en tu cabeza. No sé si recuerdas que en este juego lo activaban. Sí, lo activan. ¿Tú quieres una frase ¿Podrías? así? Tú podrías, y el tipo hacía, ¿no? Lo que le decían. Entonces, ¿cómo se ve reflejado MK Ultra en tantas cosas? Sí, es que la influencia en la cultura de masas del proyecto MK Ultra ha sido abundante. Y sí, efectivamente, BioShock bebe mucho de esto. Incluso de la fuga de mentes, porque acuérdate que Rapture se forma con todos como los científicos que escapaban a la censura. Sí. A las... y al control de sus investigaciones. A los obstáculos que le implicaban regulaciones de derechos humanos. Sí, el humanismo, ¿no? De ética médica. Entonces ellos decían: quiero un lugar donde yo pueda irme a investigar y a desarrollar mis teorías sin que haya ningún tipo de obstáculo de índole moral o ética que impida que yo descubra lo que quiero. Entonces experimentaban con total libertad y era el lugar ideal para el desarrollo científico, pero a costa de violar muchas cosas. Sí, es importantes, como la ética, como la moral, como la salud. Y guarda lógica, porque si atendemos a que puedes experimentar así con total libertad, pues yo creo que sí habría mucho avance. Sí. Obviamente con métodos inhumanos. Sí, pero no sí habría avance, porque que el obstáculo moral o humano pues a veces restringen el desarrollo científico, pero para asegurar la integridad de las personas. Sí, sí, sí. O sea, imagínate incluso ya de los animales, porque ya está muy regulado ahora que... Si no hubiera límites de esto, pues podrían hacer experimentos con personas que sí, podrían permitir que se desarrollara más rápido la ciencia, pero a costa de que la gente sufriera lo indecible o muriera con secuelas muy graves para la sociedad. Entonces, sí es importante que haya restricciones éticas o morales en las investigaciones, pero sí, claro, volviendo a esta referencia cultural de BioShock, se nota muchísimo el tema de cómo el proyecto MK Ultra inspiró a los creadores de la saga para darle ese toque al juego de un tipo programado para hacer algo mediante una palabra clave. Y es lo que también hoy se ve, digo, ha salido más a la luz con el tema de los tiroteos a veces de exmilitares en Estados Unidos, sí, que dicen que están
programados para ser activados y hacer una cuestión, porque a veces ya ni se acuerdan, o sea, hacen lo que disparan, un evento público, a un candidato, a un presidente, y posteriormente no se acuerdan de lo que hicieron. Incluso lo pueden negar. Eso le pasó al que atacó y mató al presidente de Estados Unidos. ¿A Kennedy? A Kennedy. Era un tipo que después dice que no se acordaba de nada había pasado, que él no sabía, que él no lo había hecho. O sea, él juraba y perjuraba que él no tenía nada que ver. Sí. Cuando todos los rastros de la deflagración del arma y todo daban con él. Decía, no, yo no fui, yo no tengo nada que ver, no lo conozco, me cae bien. Incluso llegó a decir que el candidato, en ese tiempo él andaba de candidato porque quería reelegirse, sí. Kennedy, que le caía bien. Entonces, imagínate, es curioso que si le caía bien lo matara y que no se acordara de nada. Es todavía más curioso y más inquietante. Sí, parece de película, pero... Sí, pero es realidad. Sí. Entonces, el método de Cameron básicamente consistía en 3 fases aterradoras. Primero, la desprogramación. Pacientes eran mantenidos en coma inducido por drogas durante semanas. A veces hasta 86 días consecutivos. En coma. Sí, en coma. Una combinación de barbitúricos y sedantes mantenía a los pacientes en un estado de sueño interrumpido, solo para necesidades básicas. O sea, tenían que ir al baño o algo, ahí podían ya despertar. Cameron creía que esto borraría sus patrones de pensamiento existentes, sus recuerdos y su personalidad. Segundo, el tratamiento intensivo. Mientras estaban semi-inconscientes, se les aplicaban electroshocks a intensidades muy superiores a la terapia convencional. Si la terapia electroconvulsiva estándar utilizaba 110 voltios, durante una fracción de segundo o 1 o 2 veces por semana, Cameron aplicaba varios shocks consecutivos de mayor voltaje, hasta 3 veces diarias. Algunos pacientes recibieron más de 360 sesiones de electroshocks. Les freían, ¿no? El cerebro, yo creo. Yo diría que sí, porque es bastante. Una enfermera del instituto declaró: a veces sus cuerpos se fracturaban con las convulsiones, huesos rotos, dientes quebrados. Lengua mordida, supongo. Sí, me imagino que sí. Por las contracciones, ¿no? De la cara y todo eso. Algunos ni siquiera recordaban cómo comer después. Teníamos que alimentarlos como a bebés. Eso lo dijo una enfermera que trabajaba en ese hospital. Chale. Pobre gente, ¿no? Sí. Finalmente, la reprogramación era la fase final. Pacientes desorientados y desgastados por el sueño forzado y los electroshocks eran colocados en habitaciones donde grabaciones de mensajes simples se repetían incesantemente. 16 horas diarias, días, semanas y meses. Repitiendo grabaciones con programación neurolingüística. Insertarles en su cerebro la idea. Ideas, conceptos o personalidades. El volumen era tan alto que los pacientes no podían ni pensar. Algunos mensajes eran genéricos, otros eran personalizados para atacar las inseguridades específicas del paciente. Algunos se les colocaban auriculares debajo de almohadas especiales, obligándolos a escuchar incluso mientras dormían. Y es curioso que le llamaran pacientes, para mí parecerían víctimas, sí, ya. Pero usan ese término, ellos usaban ese término. Una forma de esclavitud. Sí, pacientes. Una de estas víctimas fue Gail Kastner, que acudió al instituto por depresión leve tras la universidad. Décadas después, recuperando fragmentos de su memoria, testificó: perdí mi identidad, olvidé a mis padres, olvidé mi hogar. Tuve que reaprender a usar el baño, a vestirme. Me mantuve en cama durante meses. Parte de mí nunca regresó. Hay décadas de mi vida que son como un libro del que me arrancaron páginas enteras. Una historia también bastante cruda sobre ese proyecto. Un hombre que arruinó su vida sin que él quisiera. Y olvidó a su familia. Y olvidó a su familia. Olvidó a su familia porque pues eso, me imagino que eso le indujeron. Que sí. Pues no recordara nada de su pasado. Pues, imagínate. Los experimentos de Cameron fueron un fracaso abismal desde la perspectiva científica. En lugar de curar a sus pacientes, muchos quedaron con daños cerebrales permanentes, lo que te comentaba. Sí, pues ¿qué esperas dándole terapia de choques todos los días? Perdieron memorias, capacidades cognitivas y algunos nunca pudieron volver a trabajar o a cuidarse
a ellos mismos. Por sí solos, sí. Uno de los aspectos más escalofriantes de los experimentos es que muchos se realizaron en personas que no padecían enfermedades mentales graves. Amas de casa con ansiedad, con depresión, un granjero con problemas para dormir, una joven madre con fatiga, todos transformados en conejillos de India sin su consentimiento o sin su conocimiento. Para la CIA, los experimentos de Cameron proporcionaron datos valiosos sobre cómo quebrar la resistencia humana, cómo crear estados de extrema sugestibilidad y dependencia. En términos modernos, aprendieron técnicas avanzadas de tortura psicológica. Y es a lo que volvemos, ¿no? Volvemos con el tema de que la CIA justifica todo esto con el tema de las guerras. Sí. De poder obtener información, de poder someter a una persona, sí, a su voluntad de ellos. Entonces, para ellos sí era una investigación plausible porque pues aprendieron nuevos métodos de torturar. Sí, efectivamente. Cameron murió de un ataque cardíaco mientras escalaba una montaña en 1967, creyendo hasta el final que estaba a punto de revolucionar la psiquiatría. Nunca reconoció el daño causado. Sus víctimas tardarían décadas en obtener reconocimiento y compensación parcial por lo sufrido. O sea, el tipo al final de sus días seguía pensando que estaba en lo correcto y que él era alguien que iba a revolucionar el ámbito de la medicina psiquiátrica. De locos, ¿no? O sea, imagínate, no tuvo ninguna repercusión, ninguna nada, multa o algo que al menos lo hiciera recapacitar, ¿no? Y me imagino que murió antes de que esta persona que después recuperó la memoria testificara, ¿no? O sí testificó esta persona antes que él muriera. La persona que hablábamos hace rato. Sí, el que le hicieron el lavado de cerebro y después recuperó la memoria y testificó. ¿Refieres que testificó? Sí, no, esto se descubrió mucho tiempo después. No, durante esas investigaciones no había datos. Este programa se desclasificó ya. Quedó en impunidad total. Sí, entonces, quedó impune. Sí, claro. Changos. Mientras Cameron experimentaba con la desprogramación mental en Canadá, otros subproyectos del MKUltra exploraban caminos igualmente inquietantes. La búsqueda de control mental era multifacética, creativamente perversa y utilizaba cada nuevo avance tecnológico que aparecía. La hipnosis fue una línea de investigación principal, más allá de los clichés de péndulos y esto en las películas. Sí. La CIA investigaba seriamente si un sujeto hipnotizado podría ser programado para realizar acciones contra su voluntad o contra su moral. El santo grial era crear un asesino dormido. Una persona normal que al escuchar una palabra clave o ver un símbolo específico se transformaría en un ejecutor letal sin memoria posterior del acto. ¿Qué te platicaba hace rato? El tema de la muerte de Kennedy. De Kennedy, sí. Esta persona que lo acribilló, cuando ya lo interrogaron, decía no recordar nada y que él no tenía ninguna intención de acabar con Kennedy y que incluso Kennedy le caía muy bien y pues lo había ido a matar. Sí, y pareciera que lo que decimos es de película, pero está registrado, o sea, tal cual de estas personas que nada más son activadas y que hacen algún acto de estos de ejecutar a otra persona o de disparar y no recordar lo que hicieron. Entonces, sí. Pues pareciera ficción, pero como que hay evidencia y dices, pues sí, debe ser cierto, o sea... Sí. ¿O de qué otra manera te puedes explicar eso? No, son... Entre la ciencia y la ficción a veces hay una pequeña línea que lo separa y me parece que en este caso es más realidad que ficción, estos temas y estas inquietantes historias que circulan alrededor del proyecto MKUltra. Y es importante mencionar que no hay, o sea, sí se ha desclasificado un poco de información, pero también yo leí que en su momento el director de la CIA, cuando se empezó a hacer esta investigación, porque como que hubo una comisión en el Congreso estadounidense por un senador estadounidense, no recuerdo el nombre, pero él como que hizo una comisión para investigar qué hacía la CIA. Y dentro de todo lo que investigaron, pues encontraron este proyecto MKUltra, la operación Papermic, pero a lo que quería llegar es que, pues, o sea, imagínate, o sea, todo esto pareciera ficción, pero sí existe, o sea, sí pasó. Sí, claro. Claro, fue real, todo eso fue real. En un informe de la CIA se decía: los experimentos sugieren que es extremadamente difícil hacer que un sujeto hipnotizado realice actos que violan fundamentalmente su código moral. Sin embargo, con sujetos cuidadosamente seleccionados y técnicas avanzadas de condicionamiento,
se han logrado resultados prometedores en simulaciones controladas. Estaban logrando ya controlar personas para sus fines. Sí. Decían que había personas que por su fuerte ideología ética o formación moral era difícil controlarlas, pero que había otras tal vez más débiles mentalmente o con una condición ética más difusa, que sí se podía hacer que ellas llevaran a cabo lo que ellos proponían o implantaban. Esa es otra de las vertientes de este proyecto. Otra línea de investigación estudiaba el aislamiento sensorial. En universidades como McGill, Harvard o Cornell, investigadores financiados secretamente por MKUltra colocaban a voluntarios en tanques de privación sensorial, habitaciones insonorizadas o con guantes y gafas especiales que bloqueaban el tacto y la visión. Ese experimento en particular me recuerda, por ejemplo, bastante a Stranger Things, que la chica estaba sumergida en un tanque de privación sensorial, sí, para poder como deliberar su capacidad. Sí, como psíquica, que tenía que estar sumergida en agua. Ajá, entonces ahí sí, fíjate, todo bebe de esta MKUltra, tantas series que ahora la gente la apasionan, tienen su inspiración en este proyecto tan increíble. Un sujeto del experimento declaró: después de 48 horas sin estímulos comencé a alucinar. Veía fractales en la oscuridad, escuchaba voces. Perdí la noción del tiempo. Cuando salí, habría creído cualquier cosa que me dijeran. Habría confesado cualquier cosa. Ese sujeto también fue parte del proyecto y narra cómo él, después de las pruebas que se le implantaron, estaba dispuesto a hacer lo que le dijeran, dada la programación que le habían sometido. En fin, que los resultados sugerían que sin estimulación sensorial, la mente humana se vuelve extraordinariamente vulnerable a la sugestión. Para los interrogadores era una técnica prometedora. También se exploraron tecnologías de control remoto. Un subproyecto particularmente audaz intentó crear dispositivos para manipular el comportamiento a distancia. Se investigaron ultrasonidos, microondas, campos electromagnéticos y radiofrecuencias como posibles métodos para alterar funciones cerebrales. Algunos subproyectos parecían sacados de ciencia ficción. Un experimento denominado Operación Spellbinder buscaba crear mediums falsos que pudieran convencer a objetivos extranjeros de que estaban recibiendo mensajes sobrenaturales. Este sí está muy vaciado, ¿no? Sí. Es que mucho raya en la ficción, pareciera. Sí, yo creo que lo más apegado o lo más real es esto de la control mental. Ajá, la encriptación de nuevas ideas en el cerebro. O sea, sí, eso sí lo veo yo. Sí, implantar conceptos, ideas, lo veo muy posible. Personalidades, me parece muy posible y está reflejado en la historia. Uh-huh. Lo que ha pasado. Sí ha pasado gente así que, puta, o sea, hacen un acto y no se acuerdan porque lo hicieron. Nada más de repente tenían esa intención. Así es. Otros experimentos investigaron fenómenos paranormales como la percepción extrasensorial, la telepatía y la visión remota. Aunque estas investigaciones produjeron resultados inconsistentes, la CIA continuó financiándolas durante décadas, incluso más allá del fin social del MKUltra. Quizás los experimentos más extremos fueron justamente los que involucraban cirugía cerebral directa. Un neurocirujano llamado Harold Wolff propuso a la CIA implantar electrodos en los cerebros de los prisioneros condenados para estimular diferentes regiones y estudiar sus efectos en el comportamiento. Aunque hay debate sobre si estos experimentos llegaron a realizarse. Existen registros de que la CIA sí los consideró seriamente. Pero imagínate, ya eso ya es un nivel todavía más alto ya de... Sí, pues ya estamos... abuso sobre personas. Ya estamos hablando de intervenir ya... Sí, ya meterles electrodos en el cerebro. Abrirles la cabeza y experimentar con el cerebro ya. Bastante grave que pensaran que eso era algo que se podía hacer sin consecuencias. Sí, y otra vez volvemos a lo mismo, de que por eso hay tanta información todavía clasificada que no ha salido a la luz. Uh-huh. Y te decía hace rato, se me había ido la idea, pero el director en su momento de la CIA... lo que hizo fue destruir muchos de esos archivos. Por eso lo que salió a la luz, hablan como de 20,000 o por ahí de documentos que sí salieron a la luz o que sí hay registro de ellos, pero que la mayor parte de investigación de MKUltra se destruyó. Sí, efectivamente. Entonces eso refleja, pues, quién hay sabe. Hay muchos claroscuros todavía. Ajá, quién sabe hasta qué punto llegaron. ¿No? De experimentar. Sí, sin duda. Lo que sabemos es lo poco que se logró rescatar de todas estas
documentaciones que estaban existentes aún, pero ellos destruyeron muchas otras, tal vez más comprometedoras, tal vez más impactantes y tal vez más avanzadas en los logros y objetivos que llegaron a tener ellos ya ahora sí que demostrados y que no sabremos hasta dónde llegaron. Sí, y lo que te decía del senador que hizo esa comitiva como para investigar qué hacía MK Ultra, pues sí, su investigación como que al final todo lo que reflejó, sí, descubrieron muchas cosas. Y eso impactó también como que en la regulación de derechos humanos. Sí. En todo este tema de la investigación. O sea, los fines de la investigación pues ya no podrían ser violar tantos derechos humanos de tantas personas con el fin de investigar o de avanzar en estos campos pues que MK Ultra estudiaba. Entonces como que sí hubo una repercusión después. Sí, claro. Al tema de la investigación. Digo, puede que se siga manejando en la oscuridad y quién sabe si MK Ultra sí esté desaparecido, porque hablan de que pues ya no existe. Sí, podría que... Pero puede ser nada más una sigue pantalla y un proyecto válido para el gobierno con otro nombre, con otro tipo de faceta, pero básicamente buscando lo mismo. Sí. Lo que sí está bien documentado es que realizaron experimentos similares en animales también. Esto de los chimpancés sufriendo siempre. En un subproyecto particularmente macabro, se implantaron electrodos en cerebros de perros y luego se controlaron sus movimientos de forma remota. O sea, usar al perro como si fuera un carrito de control remoto. O sea, estimulándole pues, sus piernas, sus patas. Ajá. De tal forma que se controlaban a este animalito mediante un control, creando perros cibernéticos que podían ser dirigidos a voluntad, según ellos. Perros bomba, ¿no? Ajá. Me imagino que por ahí querían ir. O sea, tal vez ponerle alguna bomba o llevarlos así como a un lugar y que explotaran en ese lugar, acabando con los enemigos. No sé, esta es una suposición, pero me parecería que por allá van las cosas. La imaginación retorcida de los investigadores de MK Ultra parecía no tener límites. Se exploraron toxinas exóticas, hormonas, radiación, campos magnéticos, sonidos subliminales y prácticamente cualquier método concebible que pudiera alterar la mente humana. Sí, también mucho lo de la privación del sueño, ¿no? Sí, ese era de los más comunes, la privación del sueño. La privación del sueño y la alucinación. Tenerlos siempre sometidos a luz intensa sin que pudieran cerrar los ojos. Sí. También. Con los ojos incluso así como... Sí. Hay fotos, creo. Hay una referencia también cultural ahí muy importante de esto en La Naranja Mecánica, la película, donde al muchacho, al protagonista, dado que era un chico problema, una persona problemática que no tenía arreglo social porque era un maleducado, un delincuente juvenil, lo llevan a un proyecto de estos, a un programa especial, donde se le someten a estos experimentos de privarle del sueño, privarle de poder cerrar los ojos, con visiones en escenarios de una pantalla que estaban programadas para lavarle la cabeza, y al final el muchacho acaba siendo como ellos querían, programado neuronalmente y lingüísticamente para ser un buen ciudadano. Y ya lo que era la violencia le generaba que se sintiera mal. Si él veía algo violento, quería vomitar, quería irse rápido porque ya su cuerpo lo rechazaba. Cualquier escenario violento, que antes él amaba la violencia, ahora le regeneraba enfermedad y malestar a ese nivel. Entonces, también hay una referencia muy importante en esta película, La Naranja Mecánica, basada en una novela. Muy buena película. Muy buena película. De hecho, está clasificada dentro de las mejores películas. Y que bebe nuevamente de estos programas tan, pues, yo diría, programas que no solo ya eran insólitos y programas bastante extravagantes, sino ya incluso que rozaban la ilegalidad. De hecho, 100% ilegales. La clandestinidad en absoluto. Ilegales porque todo lo hacían sin consentimiento de las personas. Sí. Entonces las personas jamás sabían que estaban experimentando con ellos. No, y por tanto eran programas que eran completamente contrarios a los derechos de las personas, y curioso que el propio gobierno los incentivara y los financiara, pero bueno, es la realidad. Es como dicen, ¿no? El fin justifica a los medios. Exactamente. Entonces, probablemente era pues el fin que ellos querían, no les importaba, o sea, vulnerar derechos humanos con el tal de sacar pues algo bueno para ellos como país, como volvemos a lo mismo, ¿no? Del suero, imagínate un suero de la verdad. Infalible. No, pues. ¿Qué podrías conseguir? No, y la pregunta sería, ¿existirá? Probablemente. Porque puede que ellos dicen que no se logró, que fue un fracaso, pero ¿qué tal si no lo fue? Si eso de decir que fue un fracaso es solamente pues una cortina especie
expresión para decir ya olvídense, no funcionó, pasemos a otro tema, esto no fue así, pero que realmente haya sido un éxito rotundo este suero y que lo anden usando por ahí con quién sabe qué personas. Sí, podría ser. Es una pregunta plausible. Sí, igual podríamos decir exista. Que no existe la reprogramación mental y estamos viendo... Y que cada atentado que hay de esos locos sean gente programada para eso. Suena plausible también. Sí. Curioso. Pero ¿cuál fue el resultado de todo este esfuerzo? Un mosaico fragmentado de técnicas de manipulación mental, algunas efectivas, otras no, pero lo más valioso para la CIA no fueron las técnicas milagrosas que buscaban, sino algo más práctico. Un manual de interrogatorio avanzado que se utilizaría durante décadas. Eso sí funcionó. Volvemos al tema que desarrollamos a lo largo de esta conversación. Sí lograron crear un método infalible de tortura psicológica. Eso sí, estaba demostradísimo que el proyecto era muy, muy, muy bueno para torturar psicológicamente a las personas. Y creo que los militares lo han usado muchísimo. Hablando de los militares de Estados Unidos. En estos campos de Guantánamo y otros tantos que tienen repartidos por el mundo, imagínate, que no habrán hecho. Sí, seguro las prácticas de todo lo que se hacía con MK Ultra y todo lo que se intentaba investigar, pues dentro de ese proceso arrojó pues muchos métodos de tortura, ¿no? Novedosos. Exacto. Privación del sueño, electroshock, las drogas, el LSD, como decíamos. Sí, por eso hablaba de que sí, fue muy bueno este proyecto en ese campo. En la tortura psicológica. Me imagino así como enumerado. Primero le pones LSD en su bebida, después le das electroshock, y así, ¿no? Poco a poco. Muy terrible. Ya en 1973, en medio del escándalo del Watergate y temiendo investigaciones inminentes del Congreso sobre las actividades encubiertas de las agencias de inteligencia, el entonces director de la CIA, Richard Helms, tomó una decisión drástica. Ordenó la destrucción inmediata y completa de todos los documentos relacionados con el proyecto. Sí, que es lo que hablábamos. Sí, de que se destruyeron. Mucha información sí sobrevivió accidentalmente, no porque ellos quisieran, pero la mayoría de la información más importante fue destruida y no sabemos qué se logró al final. O sea, si este proyecto al final fue exitoso por completo o no, no tenemos esa información. No, ni hasta dónde llegaron esas investigaciones. Podría haber un solo, la verdad, por eso lo digo. Y yo también leía que por eso se tomó tanta relevancia a la información que proporcionaron las víctimas, a sus testimonios. Porque como no había más pruebas documentales, pues los testimonios de gente que habló y dijo, oye, yo sufrí esto, tomaron mucho peso. Sí, efectivamente. Y siempre va a estar esa pregunta. Si este proyecto tuvo éxito, que no lo van a afirmar ellos jamás, no van a confesar esto porque no les conviene, ¿qué nos asegura que no hay personas programadas neurolingüísticamente para cometer infinidad de actos, incluso actos que rozarían el terrorismo? ¿O cuántas personas no estarán siendo suministradas con suero de la verdad? Sí. O incluso, imagínate cuántos gobernantes, jefes de Estado, están programados y son títeres meramente de un grupo de poder. Imagínate a Donald Trump siendo manipulado ahí Podría ser. Por Elon Musk, ¿no? Y Elon Musk tiene el suero y ya lo... Podría ser. Podría ser. Es que raya en la ficción, pero todo esto es real, o sea, pasó. Sí, es real. Era la finalidad de todo esto, de este proyecto, era esa finalidad. Y como dice también el viejo adagio, a veces la realidad supera la ficción. Sí. Y en este caso, esto es lo que está pasando. Esta es tan real, esta historia. No son invenciones, suena como una película fantasiosa, como un cómic. Pero no, esto pasó. Está documentado. Incluso se habla de que en Hollywood hay mucha gente con programación. Hay teorías, pues. Se teoriza mucho de que gente poderosa está programada. O sea, estos influencers, líderes, así que como músicos importantes, actores importantes, son gente programada. Sí. Realmente. De tal forma que cajas y cajas de informes de resultados de experimentos, nombres de sujetos de prueba, metodologías, todo fue reducido a cenizas, fueron quemadas. Casi 2 décadas de investigación borradas metódicamente por estos agentes. Helms creía que había enterrado el MK Ultra para siempre,
que había protegido a la agencia y posiblemente a sí mismo de las consecuencias legales y del escrutinio público. Sí. Pero se equivocaba. En 1975, en medio del clima de desconfianza post-Watergate, el presidente Gerald Ford estableció la Comisión Rockefeller para investigar las actividades de la CIA dentro del territorio nacional, algo técnicamente prohibido por su carta fundacional. Uh-huh. Simultáneamente, el Senado formó su propio comité de investigación, el Comité Church, nombrado por su presidente, el senador Frank Church. Como dato, ahí también se relaciona lo que te decía de este senador, que había un comité que se llamaba Church. Ese comité también fue de este senador que lleva ese apellido. Sí. Y él investigó lo que te mencionaba hace rato, que investigó todo lo que hacía MK Ultra con la otra comisión que tú refieres. Rockefeller, sí, de hecho aquí lo menciono. El Senado formó su propio comité, que era el Comité Church, nombrado por su presidente, que era un senador llamado tal cual, Frank Church. Sí. Este comité, junto con el Rockefeller, empezaron a investigar la documentación que había sobre estos proyectos que se decía y se rumoraba estaban violando derechos fundamentales consagrados por su constitución y siendo dirigidos hacia sus propios ciudadanos, que era lo que estaba prohibido. Experimentar con la propia ciudadanía norteamericana. De hecho, también se decía que estaban como con el tipo de asesinatos políticos en otros países, que también eso había evidencia de que estaban como programando, volvemos al tema de la programación, personas para ejecutar asesinatos a líderes de otros países. Efectivamente. Y durante estas investigaciones ocurrió algo inesperado. Un funcionario de la CIA descubrió una caja de documentos financieros relacionados con el proyecto MK Ultra. Había escapado de la purga, de la quemazón, de la quemada, por estar almacenada en un edificio diferente. Un error burocrático que cambiará la historia, porque entonces sí se descubrió mucha información. Se reflejó que sí existía. Exactamente. Y sobre todo ya no quedó en el umbral ese de la incertidumbre de si fue o no. Ya quedó revelado que sí existe. Que sí existió, y algunos esbozos de lo que hacían. Muy breves tal vez, o muy superficiales, de lo que hacían en ese proyecto. Eso sí se demostró. De hecho, también en esta comisión salió a la luz que la NASA también intervenía las comunicaciones de las personas. Sí. Estaban todos los teléfonos de los americanos intervenidos. Sí. Yo no sé si por un miedo de potencias extranjeras pudiera ser. Tuvieran gente infiltrada y se comunicaran tal vez vía telefónica. Es que siempre el temor al espionaje, eran épocas propicias para eso. Volvemos a lo que hablábamos, ¿no? De la Guerra Fría. Sí, estaban en el pleno apogeo, entonces buscaban a costa de derechos humanos, de libertades de su ciudadanía, proteger a su país. ¿Será correcto o no? ¿O justificado o no? Pero es lo que pasó. O sea, a costa de estar espiando a su población, estaban protegiendo a su país, según ellos. Sí. Estos registros financieros, aunque no detallaron los experimentos específicos, proporcionaron un mapa de la vasta red del MK Ultra, nombres de científicos involucrados, instituciones vinculadas con el proyecto, fechas, cantidades. Era suficiente para comenzar a tirar del hilo. Simultáneamente, un periodista llamado John Marks utilizó la recién aprobada Ley de Libertad de Información para solicitar cualquier documento superviviente relacionado con el control mental. Para su sorpresa, recibió miles de páginas, fragmentos de un rompecabezas mucho mayor, pero suficientes para comenzar a reconstruir la verdad. Por primera vez, Sidney Gottlieb y otros arquitectos del MK Ultra tuvieron que sentarse frente a las cámaras y responder preguntas bajo juramento, aunque muchos se acogieron a la Quinta Enmienda o proporcionaron respuestas evasivas. Los testimonios combinados con los documentos supervenientes de todo esto pintaron un cuadro escalofriante. Las audiencias revelaron que el MK Ultra habría abarcado más de 150 subproyectos diferentes, involucrando a docenas de universidades, hospitales, prisiones y empresas farmacéuticas. Hasta el sector privado entró en la jugada. Muchas de estas instituciones no conocían la verdadera naturaleza o propósito de las investigaciones que estaban realizando. Ellos creían que estaban haciendo algo bueno o correcto. Sí, y era lo que... Y la CIA todo lo manipulaba a su voluntad. Lo que hablábamos hace rato con los centros psiquiátricos. Pues ellos pensaban que, bueno, estaban haciendo algo bueno, o que estaban siendo, no sé, tal vez subsidiados por el Estado de algún modo. Exacto. Pero realmente
habían infiltrado, me imagino que su gente, ¿no? Sí, MK Ultra, y toda esta información que ellos recababan en sus instituciones, aunque fuera de buena fe, esta información era utilizada para fines no tan de buena fe. Sí, ¿no? O sea, ellos decían, bueno, aquí hacemos un sondeo de esas personas para ver, no lo sé, suponiendo, para ver sus capacidades intelectuales, y la CIA usaba esto para crear un suero en el que, dependiendo de la capacidad intelectual de la persona, podía funcionar o no. Digo, es un ejemplo. Como pero lo decías, plausible. para experimentar con los pacientes. Sí. En este caso, pues los Sí. centros Centros mentales. médicos o los hospitales. Un médico le recetaba a un paciente cierta medicina que le habían dado sin decirle. Las propias farmacéuticas que también recibían esto de la CIA. Ujú. Y según la medicina era para esto, y en realidad tenía un fin mayor. Tenía el SD dentro. Sí, tenía un fin de control, de manipulación, de algo. Y ya estos agentes de la CIA, sabiendo qué paciente era el que se le estaba suministrando, lo iban rastreando. Sí. Lo tenían en su mira y lo iban estudiando a largo plazo. Terrible, porque aparte también violaban la privacidad de estas personas, las tenían vigiladas. Sí, tenían su información, su expediente clínico, Sí, todo, o sea, y tal vez hasta en sus casas estaban ahí agentes. intervenidas. Sí, escuchando sus conversaciones por teléfono, o grabándolos, tomándoles fotos. Muy siniestro todo, la verdad. Bueno, el programa había experimentado no solo con LSD, sino con hipnosis y sueño forzado, aislamiento sensorial, abuso verbal y psicológico, sustancias radioactivas, implantes cerebrales, técnicas de tortura refinadas y docenas de compuestos químicos diferentes. O sea, Técnicas de tortura refinadas. Sí, ¿Cómo pues no fue? me lo imagino. Supongo que lo voy a golpear con este guante blanco. por 2 horas a ver si me dice la información. No sé, pero suena bastante curioso, ¿no? Vale. El caso es que, como puedes ver, era bastante crudo lo que hacían, y además no era solo el tema de experimentar con el tema del control mental o la programación neurolingüística, sino que el proyecto incluía básicamente un ramillete, por así decirlo, De subproyectos. de subproyectos, y para hacer lo que querían o lograr lo que ellos buscaban, utilizaban no solamente sustancias químicas, sino un montón de diferentes sustancias y compuestos, ya sea radioactivos, químicos, también algunas operaciones quirúrgicas que iban de la mano con esto. O sea, era una mezcla de un montón de cosas diferentes. Sí, pues incluso popularmente se dice que Polybius, ¿no? El juego. Ajá. Por era ejemplo. Era de la CIA y de MK Ultra. Sí. Para que llegaban agentes y ponían estas máquinas pues en lugares, en centros de juego, y pues iban niños, adultos y jugaban y realmente estaban Sí. siendo lavados sus cerebros. Lavados sus cerebros. O sea, era un programa que abarcaba muchas disciplinas y muchos métodos diferentes, desde quirúrgicos hasta químicos, pasando por radioactivos, que no me suena muy lógico, pero mensajes estaba subliminales de las todo campañas eso, sí, subliminales. psicológicos, psiquiátricos. Un aspecto completo de técnicas diseñadas para quebrar y controlar la mente humana. Ese era lo que sí podíamos decir que tenía como coincidencia para el proyecto, el uso de todas estas sustancias y métodos. Todos tenían la misma finalidad: el control mental, manipular, implantar ideas y hacer así de las personas prácticamente esclavos, o diría yo zombies, que reciben órdenes. Zombies reales. Imagínate a alguien que no tiene mente propia y que solo actúa por decisión de otro. Pues una marioneta, un zombie. Sí, y perfecto para los fines del Estado, ¿no? Si lo Sí. hablamos así con una finalidad bélica, imagínate. Y no solo bélica, sino imagina tener un país en el que la gente nunca te va A reprochar, nada. Sí, Van a también. hacer todo lo que tú les digas como Estado, dirigido por esos jerarcas, esos líderes políticos, y una población sumisa, prácticamente dormida, que no va a chistar. Sí, volvemos a la idea de que probablemente gobernado por élites, ¿no? Sí, De y poder. la gente simplemente títeres. Y esos son los que van a ver la realidad de las cosas, y lo demás, las Sí, demás personas, la pues, viven, vieja en un, historia distópica. viven ¿no? en un mundo fantasioso, ¿no? Sí, están Que hay inspirados muchísimas también. distopías de libros que hablan Sí, de esto, ¿no? exactamente. Está El Homo Videns, ¿no? 1984, Homo Videns, está Un Mundo Feliz. Que de hecho, Un Mundo Feliz, justamente la novela refiere que la gente consumía una sustancia, un medicamento, una pastilla llamada Soma, que buscaba que siempre estuvieran contentos, Sí. que nunca estuvieran inconformes con su vida, que siempre estuvieran felices haciendo lo que les tocó hacer, porque ahí la gente ya nacía destinada a algo.
Te tocaba ser un barrendero, te tocaba ser un líder. Pero lo que te tocara hacer, tenías que hacerlo feliz. Y por eso tomaban esta sustancia. Muy también inspirador de este uso de sustancias químicas, de drogas, para poder condicionar a las personas a hacer algo contra posiblemente su voluntad. No, y tener al pueblo tranquilo. Y, pues, evitar tranquilo. Rebeliones, todo esto. Así es. Hay mucha influencia por parte de la CIA hacia el contexto literario, el contexto cultural, pues los productos de masas ya en este caso series, películas, y también no escapan los videojuegos, como hablábamos. Sí, el entretenimiento. En fin, a medida que las investigaciones avanzaban, surgieron historias de víctimas. Un artista que desarrolló esquizofrenia permanente después de ser drogado con LSD sin su consentimiento, pacientes psiquiátricos sometidos a 30 días de sueño forzado, prisioneros que recibían cigarrillos o pequeñas cantidades de dinero como recompensa por participar en experimentos con drogas, solo para descubrir que estas eran mucho más potentes y peligrosas de lo que les habían dicho. Abusaban mucho de los junkies, ¿verdad? De todos estos adictos, exacto. seguramente. Y de los presidiarios también. Entonces, esas personas en la cárcel que tal vez por algún beneficio dentro de la prisión estaban dispuestos hasta que les inyectaran... Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Terrible, peligroso aparte. Y por cada historia documentada quedan decenas, quizás cientos, perdidas para siempre en los documentos destruidos. Sí. Un aspecto fascinante y perturbador del proyecto MKUltra es cómo sus ondas expansivas continuaron mucho tiempo después de su terminación oficial, creando consecuencias inesperadas que reverberan hasta nuestros días. Quizás la ironía más grande en la historia de este proyecto, MKUltra, es como una de sus principales herramientas, el LSD, escapó del control de sus creadores para convertirse en el combustible de la contracultura de los años 60. El consumo masivo de esa sustancia. La época de los hippies. Sí. El uso del LSD. Hay un libro de Aldous Huxley, un famoso Puertas de la Percepción, escritor y filósofo y pensador. Justamente el libro se llama así, Las Puertas de la Percepción, donde él hace una referencia propia de la experiencia que tuvo con el consumo de sustancias. Sí, de LSD, particularmente, ¿no? El LSD. Y bueno, musicalmente, pues muchos artistas experimentaron con esa sustancia para inspirarse. Me viene a la mente, justamente por la vinculación con Huxley, el grupo de Doors, que se llama The Doors por The Doors of Perception, que es el libro de Huxley, sí, donde se conoce que su líder y vocalista, Jim Morrison, era un entusiasta de las drogas. The King Lizard. Y entre ellas era muy dado al consumo del LSD. Están también los Beatles, ya más del otro lado del continente, pero también ellos eran ávidos consumidores del LSD. Y muchos otros grupos y músicos también. Entonces la contracultura usó al LSD como su estandarte para inspirarse y para hacer ese movimiento que intentaba hacer frente al régimen y al estado quo que existía en el momento. Esto de la paz, los hippies, sí, un poquito de eso en la película de Forrest Gump. También. Se ve muy reflejado esa época también. De la contracultura. Y todos consumían esa sustancia, era como que su simbología. O sea, permeó no solo de una droga, sino que se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la rebelión, de tu inconformidad al estado quo que permeaba en esa época. Y el mensaje de mejor la paz, amor y paz que pregonaban los famosos hippies. Sí. Ese movimiento, influenciado por el consumo del LSD. Ya continuando con el tema del proyecto MKUltra, hay que destacar también que Timothy Leary, ex jefe, profesor de Harvard, que se convertiría en el sumo sacerdote del LSD, así se le conoce. El sumo sacerdote. Ajá. Inicialmente recibió financiamiento indirecto, vinculado también con el proyecto MKUltra. O sea, también el consumo de LSD como una cuestión psicológica religiosa era parte de los experimentos del MKUltra. A ver si el LSD podía formar como grupos sectarios que consumieran esa sustancia y ver cómo reaccionaban. Eso también es otra cara muy oscura de este proyecto. Yo pienso que sí se dio eso, porque en esa época también surgieron muchas de estas sectas. E incluso hay un actor, ¿no? Que perteneció su familia, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. A una secta de esas que surgieron más o menos con esa ideología de que vivían en comunas.
en comunas y autosuficientes, según, y todo eso, ¿no? Así es. Y este sumo sacerdote que se le denominó, pues recibía dinero de la CIA para sus primeros estudios. Lo que comenzó como investigación sobre control mental terminó catalizando en un movimiento de expansión de la conciencia y cuestionamiento del sistema. Ken Kesey, autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, que por cierto tiene una película. Una película, sí. Escribió esta novela en la que criticaba duramente las instituciones psiquiátricas y fue voluntario él mismo en experimentos de LSD, financiados justamente por la CIA en Stanford. Sus experiencias lo transformaron de prometedor escritor deportista a figura central de la contracultura y los Merry Pranksters. En un giro aún más sorprendente, hoy en el siglo XXI, el LSD y otras sustancias psicodélicas están siendo rehabilitadas científicamente. Investigaciones en instituciones como Johns Hopkins, NYU y Imperial College de Londres están estudiando seriamente su potencial terapéutico para condiciones como depresión resistente, TEPT y ansiedad terminal. Para las víctimas de MKUltra, el camino hacia la justicia ha sido largo y fragmentado. En 1992, casi 40 años después de los experimentos de Cameron, el gobierno canadiense finalmente otorgó compensaciones. Sí, el monto, porque hablábamos que en Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Tuvo presencia en MKUltra. Bueno, en más países, pero centralmente en estos, ¿no? Sí. Estados Unidos y Canadá. Exacto. Y el monto que se dio para compensarlos fueron $100,000 canadienses por persona. Una suma que muchos consideraron insultante y muy pequeña, dado el daño permanente sufrido. Creo que sí. Sí, sí. O sea, alguien quedó con secuelas permanentes y recibir esa cantidad me parece poco. Sí, una persona que probablemente ya, por los años que pasó, su vida sufrió totalmente, seguramente dependiendo de otras personas para subsistir. Concuerdo. En Estados Unidos el panorama fue aún más complicado. Cuando víctimas americanas intentaron demandar, se encontraron con un obstáculo casi insuperable: la doctrina legal de secreto de Estado. Sí. Y esto fue lo que ha pasado con estas víctimas al día de hoy. Y aquí hablamos de que la CIA tiene mucho poder y incluso se dice que es el Estado dentro del propio Estado, ¿no? Así es. Y la CIA, o sea, la CIA solo rinde cuentas al director de la CIA. El director de la CIA no está obligado a rendirle cuentas a nadie. Al presidente. Ni siquiera al propio presidente. No, en consecuencia, a nadie. Es completamente autónomo. Sí. Y ahora pasamos a la influencia que ha tenido la CIA en la cultura popular. En la cultura popular, el MKUltra ha dejado una huella profunda y persistente. Películas como El candidato Manchuria, que ya mencionabas, muchísimas. Conspiración, The Men Who Shared the Ghost, se inspiraron en aspectos del programa. Series como Stranger Things incorporan elementos del MKUltra en su mitología. Músicos desde Black Sabbath hasta Mouse han escrito canciones referenciando el control mental gubernamental. La idea del asesino programado se ha convertido en un tema recurrente en los thrillers y videojuegos. Sí. Están, por ejemplo, en videojuegos me viene a la mente Hitman. Es un tipo programado para matar. Y como ese me podría venir más si me pudiera escarbar en el mundo tan amplio del catálogo de los videojuegos. Hay muchos personajes, pero creo que Hitman me viene ahorita como uno. O el de BioShock. BioShock, él era programado. El sujeto Delta, llamado así. Él estaba programado también para cumplir una misión con una palabra detonante. Bebe muchísimo de todo esto también Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, sí, efectivamente. Juegos, especialmente en el tema de cómo el gobierno, para fines bélicos, pues a veces sacrifica a personas, experimenta de manera poco ética, manipula la información y controla, haciendo creerles una realidad que no es. Sí, se ve muy plausible eso cuando The Boss se sacrifica por el bien de Estados Unidos. Acuérdate que estaba el legado de los filósofos, que era como toda esta suma de dinero. Sí. Y ella se sacrifica por el bien de Estados Unidos y ella se mancha como si fuera una criminal de guerra, cuando realmente fue una orden del gobierno. Sí. Y también vinculado con el juego de Metal Gear, yo también traería a la mesa Metal Gear 2, Sons of Freedom, porque ahí se narra la historia de Raiden, quien es prácticamente engañado por el gobierno, haciéndole creer una vida que no tenía. Le implantan a él una identidad que no era la suya, le implantan una vida que nunca fue real,
que nunca tuvo, una novia, una vida de infancia, ahí cuando él realmente nació en un laboratorio y ahí fue criado. Sí, de hecho, toda la experiencia que tenía de guerra era simulada. No, ni siquiera era una experiencia real en el campo, sino que era todo muy triste. La historia de Raiden me parece de las más horribles de su novia era una... Pues, era una científica, pero no existía esa relación. No, ella era una científica que se prestaba justamente a hacerle creer esto en pro del proyecto científico en el que él estaba envuelto, sin saberlo. Porque él creía que su vida, hasta él recordaba a sus padres y contaba que había nacido en tal lugar y que tal. Todo eso era falso. Era implantado. O sea, viene ahí a lo que, lo que hablábamos. El tema de implantarle a alguien una vida que no le correspondía. Lavarle la cabeza y decir, ahora tú vas a creer en esto, tú vas a pensar esto y esa va a ser tu referencia. Terrible. De hecho, el tipo cuando se da cuenta, como que se cae su mundo. Así como que, no tengo razón de ser. Es una de las partes más dramáticas del juego. Pollita. Sí, Metal Gear Solid 2, Songs of Freedom. De hecho, todos los Metal Gear son muy buenos. Sí. Hablan justamente de esta época. Sí, me encantan. De la Guerra Fría, se podría decir, después de la Guerra Mundial. Mis favoritos, el 3, el 2 me gusta mucho y el 4. El último, ya la verdad como que no me gustó tanto. Y es Gun of Patriots, dices tú. ¿Sí, el 4 es Gun of Patriots. El 5 es Phantom Pain, que es el último. Donde sale el Venom Snake, el que tiene el cuerno. Sí. Ese a mí no me gustó mucho. Yo me quedaría con el 3. ¿Sabes que van a hacer un remake del 3? Sí. ¿Lo van a sacar un remake? Sí, vamos a estarlo esperando porque va a estar bueno. Los insólitos que lo quieran comprar. Juegazo, la verdad. Muy recomendado para todos. Sí, todo lo que te mete ahí es muy denso. Bueno, quizás el legado más problemático del MK Ultra ha sido alimentar décadas de teorías de conspiración. El hecho de que un programa tan extremo existiera realmente y que fuera encubierto exitosamente durante años ha hecho que muchas personas se pregunten ¿qué más podría estar sucediendo en secreto? Y es una pregunta bastante válida, porque como ya lo hemos reiterado, ¿qué tal si este proyecto realmente tuvo éxito y andan por ahí gentes del gobierno, encubiertas, espías, programando neurolingüísticamente a quién sabe quién, o clavándole agujas, inyecciones, con suero de la verdad a medio mundo? Es terrible. O líderes de gobierno, como manipulados que sirven a otros fines. Empresarios de grandes corporaciones que nos hace pensar que a lo mejor, no sé, me viene a la mente Mark Zuckerberg, es un simple títere de algún grupo de poder donde él es visto como un empresario, pero atrás de él es un experimento de masas de una red social para ver cómo reacciona la gente ante todo eso. No sé. Podríamos especular muchas cosas. A especular y a divagar a divagar, pero es que es inquietante y eso nos lleva a pensar muchas cosas, como estas que estamos aquí narrando. Y bueno, también historiadores y periodistas serios señalan un problema fundamental con esta línea de pensamientos. MK Ultra eventualmente salió a la luz precisamente porque es extremadamente difícil mantener programas tan grandes en secreto de manera indefinida. El sistema, aunque imperfectamente, eventualmente generó investigaciones, denuncias y la exposición pública. Desde 1995, la CIA ha desclasificado voluntariamente decenas de miles de páginas adicionales relacionadas con el proyecto MK Ultra, aunque historiadores sospechan que aún hay aspectos del programa que permanecen en secreto. Sí, probablemente han ido desencriptando lo más suavecito, ¿no? Sí, lo menos comprometedor. Sí está grave, pero pues no porque al final el país culpable sigue siendo el mismo. El país que los financió de los impuestos sigue siendo el mismo, no cambió. Sí. Podrá haber cambiado el director de la CIA. Ahora podrá haber otro, pero la CIA sigue existiendo como entidad y el país sigue existiendo. Y el país de los impuestos mismos de los ciudadanos sufragó estos proyectos que iban a implantarse contra los mismos ciudadanos. O sea, ellos eran los conejillos de Indias. Eso es lo terrible. ¿Cuál es el legado de todo esto? ¿Qué nos queda hoy del proyecto MK Ultra? ¿Un capítulo oscuro felizmente cerrado o algo cuyos ecos aún resuenan en nuestro presente? En términos oficiales, MK Ultra terminó en 1973 con la orden de destrucción de Helms. La CIA ha declarado repetidamente que tales experimentos ya no se realizan, según ellos. Las audiencias del Congreso condujeron a nuevas regulaciones, protocolos de supervisión
y restricciones legales sobre experimentación humana. En 1974 se promulgó la Ley Nacional de Investigación, creando un sistema de juntas de revisión institucional, o ERB, para supervisar cualquier investigación con sujetos humanos. El informe Belmont de 1979 estableció principios éticos fundamentales para la investigación: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Sin embargo, hay razones para mantenerse vigilantes. En 2002 surgieron memorandos indicando que tras los ataques del 11 de septiembre, algunos funcionarios gubernamentales argumentaron que ciertos detenidos podían ser sometidos a técnicas de interrogatorio mejoradas. Un eufemismo para métodos que muchos consideran tortura. Sí. Algunos de estos métodos, privación sensorial, aplicar el manual, ¿no? Sí, posturas estresantes, exposición a temperaturas extremas, a luces potentes, tenían sorprendentes similitudes con técnicas desarrolladas bajo el proyecto MKUltra, como lo hemos desarrollado en esta narrativa. O sea, ya hemos explicado todos los proyectos que se llevaron de la mano. Y los métodos poco convencionales que usaban para obtener información. Métodos, sustancias, artículos y operaciones que eran usadas para que el proyecto funcionara. La diferencia crucial: estas técnicas no se usaban para investigación, sino específicamente para extraer información. Para las víctimas y las familias de estas víctimas, el legado es mucho más personal e inmediato. Muchos han pasado a lo largo de los años declarando haber sido parte de este proyecto sin darse cuenta, haber sido víctimas, y los que pudieron probarlo, como pasó en Canadá, recibieron una indemnización. Pero al final, esas personas han pasado su vida intentando reconstruirla, intentando recuperar lo que han perdido, los recuerdos perdidos, las vivencias perdidas, y de esta manera obtener reconocimiento por lo sufrido. Y eso aún no se logra. La indemnización, que se considera incluso insultante, no garantiza que esas personas recuperen las memorias perdidas, el daño psicológico, los traumas, no sé, las alucinaciones que ahora experimentan por todas las sustancias químicas que les metieron en la cabeza y que ya no se les puede quitar. Sí, la destrucción de su vida. El daño cerebral, la destrucción de su vida. Y eso solo dices que fue en Canadá, lo del tema de la indemnización. Sí, no, Estados Unidos no ha indemnizado a nadie. Están peor. En nuestra era actual de vigilancia digital, reconocimiento facial y tecnologías de influencia psicológica sofisticadas, las lecciones del MKUltra adquieren nueva relevancia. Las herramientas para manipular la mente humana han evolucionado drásticamente. Ahora ya son digitales. Sí, ya ahora no solo son químicos. Ahora el teléfono podríamos decir que te manipula. Sí, te roba gran tiempo de tu vida. Y las redes sociales, el TikTok, el Facebook, etcétera, son redes que te pueden implantar ideas. Sí. Te pueden implantar conceptos, formas de pensar, formas de desarrollar tu personalidad. O sea, te bombardean todo el tiempo de información. Con información que te puede sugestionar a tal grado que cambies tu personalidad o hagas algo que en otras condiciones no harías. O pensaras algo que en otras condiciones no pensarías. Eso es algo que también hay que reflexionar. ¿Y qué te hace pensar que no sea como la evolución de todo esto, ¿no? De todo MKUltra. A lo mejor el MKUltra... La perfeccionalización de todos esos métodos. Sí. Tal vez está reflejado en una red social o en algún dispositivo que usamos el día a día. A lo mejor evolucionó el MKUltra y dijeron, no funcionan los químicos, son muy malos, pero hemos desarrollado que si creamos una red social... podemos hacer la que gente hace lo que nosotros queramos y le podemos vender ideas que son falsas. O sea, el tema todo de las fake news que ahora circulan por redes y que mucha gente se las cree, es gracias a la era digital, donde ya predominan. Por eso decía, a lo mejor Mark Zuckerberg es simplemente un títere y atrás está la CIA manipulando Facebook, manipulando quién sabe qué otra red social para tener a la gente como borregos. Ojo, insólitos, ojo, porque está de pensarse. Sí. Tal vez todo lo que ves en X ahí posteado. Sí. Es que manipulación. Las herramientas para manipular la mente han evolucionado. Eso sí es una verdad. Sidney Gottlieb, el químico que dirigió MKUltra durante casi 20 años, renunció a la CIA en 1973. Pasó sus últimos años trabajando en un hogar para niños con discapacidades en Virginia y criando cabras en una granja ecológica. ¿El envenenador? Sí.
No, me jodas, trabajando con niños el envenenador. Y aquí me viene una referencia también cultural importante. Y una joyita de la animación. Me refiero al anime Monster. No, si no lo has visto... Yo no lo he visto, en serio, verdad, no te fijes en la animación como tal, el dibujo, porque es un anime de los años 90. O sea, no se ve moderno. Pero cuando entras a ver la historia, el desarrollo de la trama, te lo juro, es una joya. De hecho, está considerado, no por mí, sino por expertos en este tema, como uno de los mejores animes de la historia y la mejor historia de anime jamás hecha. Es policíaco, ¿no? Creo. Sí, es un thriller, más o menos policíaco, más bien como un thriller psicológico hecho anime, y habla sobre un proyecto de ese tipo. Niños creados por una organización secreta que experimenta con el lavado de cerebro, con la implantación de recuerdos, de memorias, programación neurolingüística, asesinos silenciosos, etc. O sea, no es una joyita de anime, se los recomendamos desde aquí. Si no lo has visto, al ratito que llegues... Sí, pues ahí está la recomendación, ¿no? Para todos. Sí, para ¿Cómo todos. dices que se llama? Monster. Monster. En fin, según personas cercanas a esta persona Gottlieb del que veníamos hablando, él estaba ya en sus últimos días atormentado por lo que había hecho y el enorme daño que había causado. O sea, como que sus últimos días sí intentó... Le dio remordimiento. Reivindicarse un poco, y supongo que por eso se fue a trabajar a este lugar donde había niños con discapacidad, intentando un poco paliar sus propias conciencias negativas que tenía, ¿no? Ese sentimiento de culpa que tal vez lo estaba persiguiendo. Esa es la historia del proyecto MKUltra, que oficialmente duró 20 años, involucró a más de 80 instituciones, cientos de científicos y un número desconocido de sujetos no voluntarios. Como decía, muchos ni siquiera se dieron cuenta que eran conejillos de India. No, ni sabía. Y posiblemente muchos no sufrieron secuelas, o sea, tal vez no les hizo tanto daño la tiempo dosis o el tiempo de experimentación con ellos fue breve. Pudieron haber sido víctimas del proyecto, pero pues afortunadamente no les pasó más. Y la salvaron y no se dieron jamás cuenta. O sea, hay víctimas que no pueden contarse. Que tal vez eran incluso extranjeros que estaban de paso y se fueron y bueno. O incluso fue tan bueno el lavado de cerebro o lo que les hicieron que pues hasta la fecha ni siquiera se acuerdan. A lo mejor tal vez ya están súper manipulados y ya son meramente espectros de su personalidad que tenían. O a lo mejor esas cambiaron de personalidad por completo. El caso es que su presupuesto de esta investigación del MKUltra, se dice, superó los $400 millones actuales. O sea, una cantidad grande se invirtió en el proyecto. Los documentos que sobrevivieron representan solo una fracción de lo que fue. Como un rompecabezas antiguo donde la mayoría de las piezas se han perdido para siempre y de las cuales nunca tendremos una imagen completa. El caso es que algunos defensores de la seguridad nacional argumentan que estos programas, aunque éticamente cuestionables, fueron producto de la época desesperada que vivía la sociedad de aquel tiempo. Sí, de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. O sea, saliendo del contexto de la Guerra Fría, con la amenaza nuclear constante, el espionaje. La competitividad entre las potencias. La URSS y Estados Unidos y otras potencias. Exactamente. Creó dilemas morales todo esto, imposibles para quienes debían proteger la nación. Como decíamos, sacrificaron las libertades, la integridad y la tranquilidad de unos cuantos para supuestamente proteger a la mayoría. El beneficio de la mayoría. El beneficio general, aunque es dudoso, y no es... O sea, es una justificación que podría parecer en apariencia y de manera muy superficial válida, pero si la analizamos más profundamente vemos que no está muy justificado, o sea, es muy debatible. Sí, muy debatible. Yo creo que iba más por un tema de poder. Sí. Otros señalan que precisamente en momentos de crisis es cuando más necesitábamos aferrarnos a nuestros principios fundamentales. El respeto a la dignidad humana no puede ser negociable sin importar la amenaza. Lo cierto es que el proyecto MKUltra plantea preguntas incómodas que siguen siendo relevantes. ¿Cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar por la seguridad? ¿Qué límites imponemos a quienes operan en las sombras para protegernos? ¿Cómo equilibramos la necesidad de secretos de Estado con el derecho ciudadano a saber? En un mundo donde la tecnología permite formas de vigilancia y manipulación psicológica que los arquitectos de MKUltra solo podían soñar, estas preguntas adquieren nueva urgencia.
La historia del proyecto MKUltra no es solo un registro de eventos pasados, es una advertencia sobre los peligros del poder sin supervisión. Un recordatorio de que la democracia requiere vigilancia constante, que los secretos más oscuros eventualmente salen a la luz y que la verdad, aunque tarde y aunque incompleta, tiene un poder redentor. Insólitos, ¿qué opinan ustedes? Déjenos sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan de este proyecto del MKUltra? Sus teorías, nos interesaría bastante. Sí, o lo que conozcan, escucharlas, leerlas. Del proyecto MKUltra. Sí. Ahí están las recomendaciones también, las películas, los videojuegos. Hay un montón de información. La verdad sí hay mucha información. El video se trae bien investigado, pero queda mucha información también en el tintero, ¿no? Respecto de MKUltra. Sí, es increíble. ¿Qué tanto hay de información, películas, videojuegos? Sí, muy inspirador. Muy inspirador. Ya hasta vimos que en el tema del manga, en el tema de los cómics. En todo. Han bebido de esta idea. Sí, concuerdo completamente. Y bueno, si les ha gustado este episodio, den like, compártanlo y únanse a nosotros y los esperamos en el próximo episodio. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hasta la próxima.